Gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema, que es cómo invertir de una manera efectiva en la educación universitaria de los hijos. Parte de una primera premisa, y es que es conveniente y necesario invertir en la educación futura de los hijos. Y ahí me gustaría primero reflexionar sobre una serie de temas importantes para este propósito. En primer lugar, hay que señalar que en México se señala que el 85% de la población cuenta con estudios inferiores al nivel de educación superior. México ha venido avanzando sistemáticamente. De acuerdo a los últimos datos, muy probablemente en los siguientes años estaremos llegando a rangos por ahí del 25 o 23% de la población con estudios de nivel de educación superior. Este es el acceso de los nuevos jóvenes. En comparación, países de la OCDE tienen niveles cercanos al 35-36%, y esto en cierto sentido nos pone todavía en la condición, digamos, de desventaja frente a estos países. Pero eso representa al mismo tiempo que tenemos una enorme cantidad de jóvenes que no pudieron y no pueden y no podrán acceder a estudios de educación superior, lo cual tiene impactos diferenciados y obedece a distintas condiciones. En general, si hablamos incluso a nivel de posgrado, todavía es más pequeño el número de estudiantes mexicanos que acceden a estos niveles de educación, lo cual también otra vez limita el porcentaje de personas que tienen la posibilidad de contar con estudios que les garanticen una capacidad de conocimientos, una capacidad de generación de valor en las organizaciones, en las empresas, en la sociedad, en el Estado, que les permita, digamos, incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral. En ese sentido, es importante también destacar, como se aprecia en esta gráfica, que el porcentaje de jóvenes que acceden a carreras técnicas es muy bajo. México ha hecho experimentos importantes en el pasado, como la creación del CONALEP, para buscar la formación de carreras técnicas. Sin embargo, ahí tenemos un rezago importante. Países mucho más avanzados en términos económicos, como puede ser Alemania o Austria, tienen una sólida formación en carreras técnicas, de tal forma que incluso tienen porcentajes de participación relativamente menores de jóvenes en educación superior, pero tienen grandes porcentajes en educación de carreras técnicas, porque son mucho más fácil que se vinculen estas con las industrias, con los procesos productivos en sus países, incluso con mejor nivel de remuneración de lo que estamos acostumbrados nosotros en México a ver en ese tipo de carreras. También sabemos, por datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, que la tasa de empleo y los ingresos aumentan de acuerdo al nivel educativo. Y aquí hay que partir de una primera reflexión importante. México tiene salarios bajos. En general es una economía que ha deteriorado mucho el salario en las últimas, quisiera decir años, pero esto es un tema que viene desde los 70s, donde serios procesos inflacionarios a mediados de los 70s, mediados de los 80s, el último grande a mediados de los 90s, generaron un deterioro de la capacidad adquisitiva y eso comprimió mucho la capacidad adquisitiva de los salarios, y los salarios nunca se han recuperado con una velocidad adecuada. Y si bien se habían venido recuperando en los últimos años muy lentamente, en los últimos 2 años han sufrido un estancamiento y un ligero deterioro, pero aún así, considerando el salario promedio de un joven que tiene educación superior contra un joven que no tiene educación superior, lo que vemos es que claramente hay un diferenciador fundamental que hace que los jóvenes puedan ganar aquí esta estadística la traen en 72% más, pero de acuerdo a otras estadísticas y dependiendo de los sectores y dependiendo de las carreras, puede ganar hasta 1,5 veces más de lo que ganaría un joven con, en promedio, solamente educación de bachillerato. A nivel de datos de la OCDE, lo que encontramos es que, por ejemplo, entre más estén orientados los estudios hacia las áreas que hoy se conocen como áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, esas carreras están siendo mejor pagadas y entonces ahí la brecha es todavía mayor. El punto central es que es muy claro que para un joven que solamente tiene la preparatoria contra uno que tiene la universidad, va a tener una expectativa de salario sensiblemente más elevada. Aquí de repente se nos olvida y jugamos un poco con lo anecdótico y decimos, es que yo conozco una persona que tiene licenciatura y no tiene un buen empleo o que ejerce otra cosa o que acabó conduciendo un vehículo. Estadísticamente, aunque esos casos sean reales, pero estadísticamente la probabilidad de que tenga un mucho mejor salario si tiene educación superior, aunque respecto de si solamente tiene el bachillerato, eso es una realidad en este país y en la mayoría de los países de la OCDE con los que podemos encontrar información comparable. Pero del otro lado, además, lo que sabemos es que estudiar una licenciatura reduce en promedio alrededor del 50-51% el riesgo
de estar empleado en el sector informal respecto al bachillerato. Esto es, la gente que está solamente con un grado de estudios en el bachillerato, su posibilidad de acceder a un empleo del sector formal es sensiblemente menor. Y no quiere decir que no haya informales con licenciatura, pero otra vez se reducen las probabilidades y la tasa de empleabilidad, el porcentaje de personas que trabajan, que tienen educación superior, también es un dato importante a considerar. También es importante recordar que hay una serie de información que nos ayuda a soportar el hecho de que la educación sigue siendo un elemento fundamental en la constitución de una capacidad de formación de capacidades y habilidades que nos va a incorporar con mejores probabilidades de éxito en la vida profesional. Otra vez, no lo garantiza. El mercado laboral en México es complejo, el crecimiento de la economía ha sufrido un deterioro importante y eso genera problemas de incorporación, incluso algunos estructurales. Pero lo que es un hecho es que hay algunos datos que nos permiten mostrar que el hecho de contar con educación, avanzar con la educación y, por supuesto, crear mecanismos que nos permitan incrementar las posibilidades de darle educación a nuestros hijos son elementos fundamentales para incrementar las probabilidades de mejores condiciones financieras y de vida profesional. En primer lugar, es importante recordar que respecto a la deserción escolar, México es uno de los países que tiene alta tasa de deserción escolar. O sea, si consideramos los niños que entran en la primaria contra los que salen de una carrera profesional, ahí en ese camino se pierden muchísimos jóvenes que no van avanzando en los niveles de estudio. Y aquí hay una consideración importante, porque típicamente tendemos a pensar, que no es que sea incorrecto, pero es una explicación parcial, que la deserción escolar está asociada fundamentalmente a condiciones económicas. Esto es que las familias no pueden seguir sufragando los costos de la educación. Pero si pensamos que en México hay una gran oferta de educación pública, particularmente a nivel de primaria, secundaria y en ligeramente menor medida la preparatoria, encontramos que un segundo elemento que explica es el hecho de que al tener una formación deficiente en los años de educación básica y luego secundaria, eso va haciendo más difícil que algunos jóvenes puedan tener los conocimientos o las habilidades suficientes para que pasen al siguiente grado de nivel escolar. Entonces, de acuerdo a encuestas que se han hecho en México, las he hecho desde estados de la República en sus áreas de educación, universidades privadas en México, estudios de la OCDE, lo que muestran es que muchos jóvenes, por ejemplo, no hacen la transición de secundaria a preparatoria, no solo porque tengan una deficiencia en la posibilidad económica de sus hogares, sino también de manera relevante porque no tienen los conocimientos suficientes que les permitan pasar a un grado donde se les va a requerir ese conocimiento acumulativo y que puedan estar en mejores condiciones de pasar esos estudios. Y lo mismo ocurre de la preparatoria a la universidad. Entonces, aquí hay un doble componente que tiene que ver con el tema económico, la capacidad que tienen las familias, no solo para soportar los gastos de la educación, sino el haber asegurado, por ejemplo, que en la preparatoria tuvieron bases adecuadas que les permitan enfrentar los retos que implica el conocimiento superior de una formación de licenciatura o equiparable en el país. El 49, cerca del 50% de los jóvenes tienen en ese factor económico el principal elemento que explica el por qué no avanzan, pero insisto, por ahí del 25-30% también está relacionado con este tema de la incapacidad para tener elementos que les ayuden a fortalecer sus conocimientos y en ese sentido enfrenten nuevos conocimientos. Pensemos, por ejemplo, en los temas matemáticos, donde el conocimiento es acumulativo. Si yo no aprendí bien operaciones de aritmética básica, me va a costar mucho más trabajo desarrollar conocimiento en temas como álgebra, y si no conozco álgebra, pasar a temas como trigonometría y después a cálculo, que son básicamente requisitos en casi cualquier formación universitaria, se va haciendo más complejo y eso va frenando también las posibilidades de los jóvenes a acceder a la educación. Un segundo elemento que ahorita veremos un ejemplo tiene que ver con la inflación educativa, y estos son los costos de la educación privada en el país. Hay que recordar que México tiene una gran infraestructura de educación pública, pero también, sobre todo en los niveles superiores, hay una alta demanda y eso impide, que es el tercer elemento, impide que los jóvenes accedan de manera adecuada a estas universidades y podemos pensar que hay muchos proyectos, muchos programas, pero hay una realidad fiscal y es que la posibilidad que tiene la educación pública de dar todos los espacios es absolutamente imposible. Déjenme darles un dato. La UNAM, en su último ciclo escolar, rechazó a un poco más del 90% de las personas que aplicaron el examen para entrar a la preparatoria de la universidad. O sea, estamos hablando que está entrando alrededor de 1 de cada 10. De esos que no quedan, tienen dos alternativas. O buscan acceso en otras universidades públicas gratuitas que tienen niveles similares de saturación, como puede ser el Politécnico Nacional, la UAM o algunos sistemas de universidades estatales públicas,
o tratan de recurrir a a las universidades privadas, que tienen muchos matices en términos de costo, como lo veremos también, y eso implica una necesaria carga económica para las familias. Pero pensar que podemos mágicamente hacer que las universidades públicas permitan el acceso a todo el mundo, simplemente un poco como referencia de datos, la UNAM tiene hoy alrededor de un poco más de 300, cerca de 360,000 alumnos en todos sus niveles y en todos sus sistemas, y tuvo un presupuesto el año pasado, antepasado, ya no tengo muy claro, de alrededor de 42,000 millones de pesos, de los cuales cerca de 38,000 millones son recursos fiscales. El resto pueden ser autogenerados de otros distintos conceptos. Pero pensemos que para atender a esos cerca de 350, 360,000 alumnos requirió 38,000 millones de pesos. Y eso aceptando solamente al menos del 10% de los quienes aplican el examen. Pensar que puede acceder a todos, eso implicaría entonces que requeriría una enorme cantidad de recursos que claramente en un país como México no hay capacidad fiscal para atender solamente este tema de una sola universidad, menos para el resto. Entonces, eso le genera una presión a las familias en términos de los costos de la educación privada en el país. En ese sentido, en esta gráfica, por ejemplo, se aprecia lo que representa la inflación educativa, cómo se ha comportado desde el 2002 hasta la fecha. Recuerden que la inflación es la medición específica. La inflación es un fenómeno que es el aumento generalizado de los precios y productos de una economía, pero la medición de la inflación se realiza, primero la hacía Banco de México, ahora la hace el INEGI, lo que hace sobre una canasta de productos, no una canasta básica, una canasta representativa del consumo de las familias típicas en México, que lo hace a través de una encuesta, que se analiza qué es lo que el consumo típico de las familias en México, y a esos productos luego se les mide su comportamiento en precios de manera quincenal en distintas regiones del país. Entonces, en un lugar están midiendo el crecimiento de los precios, por ejemplo, de las legumbres, de las frutas, de otros alimentos enlatados, de alimentos como el pan, de productos como la gasolina, servicios como la telefonía celular o los cines, para generar esta canasta que permite cuánto se va moviendo quincenalmente y luego mensualmente. Dentro de esos componentes hay un componente que es la inflación educativa. Esto es cuánto crecen en promedio las colegiaturas, ¿no? Evidentemente de instituciones privadas, cómo se van comportando. Entonces, lo que muestra esta gráfica es que entre 2002, enero de 2002 y enero de 2020, la inflación general creció en 108%. ¿No? Prácticamente duplicó los precios de esta canasta de productos y servicios, medida otra vez de acuerdo a los índices inflacionarios que hoy realiza el INEGI. En ese mismo periodo, la inflación educativa creció un poco más de la mitad. Esto implica, entonces, que si pensamos que típicamente los salarios de la economía se mueven muy pegados a la inflación, normalmente los ajustes que en las empresas se hacen de salarios es la inflación del año anterior para hacer esta corrección salarial, en algunos casos un poco más, en otros casos un poco menos, pero digamos una referencia de ajuste salarial. Quiere decir que la inflación educativa está creciendo, en este periodo creció, insisto, más del 60% extra. Entonces, ese ajuste de los salarios no alcanza a compensar lo que ha crecido las colegiaturas. No ha sido constante, han crecido en algunos periodos más, en otros periodos menos, pero lo que es una realidad es que la inflación educativa tiende a ser un poco más acelerada que la inflación general que tiene la economía y con la que, digamos, considera, digamos, el comportamiento típico de los salarios en la economía como un indicador de carácter general. También en esta gráfica lo que vemos es la amplia variabilidad que tienen los costos de la educación privada en el país. Si vemos, tenemos universidades que el costo total de una carrera por 5 años puede rondar los 130,000 pesos en los niveles de menor costo, pero en esos mismos niveles pues, tenemos universidades que cuestan más de 1,000,000 de pesos de colegiatura y que la proyección bajo los datos hoy conocidos es que en los años siguientes, subsecuentes, seguirá aumentando. Probablemente hoy tenemos un fenómeno en la etapa de la pandemia y del tema de la cuarentena asociada al control sanitario, que ha generado una enorme distorsión, donde va a haber algunos ajustes en términos del comportamiento de la matrícula, pero lo que es un hecho es que hoy tenemos esta enorme dispersión de universidades muy caras en México, muy caras, no de los niveles de costo de algunas universidades en Estados Unidos, pero sí muy caras en relación con el tamaño de la economía, con colegiaturas mensuales de probablemente entre 25 y 27,000 pesos mensuales, que es un muy limitado número de familias en el país, el que puede acceder a pagar ese tipo de colegiaturas si pensamos en uno, peor si pensamos en 2 hijos en una familia. Y universidades de menor costo, que, otra vez, si lo vemos aquí, cuestan en ocasiones cerca de una décima parte de lo que cuestan estas universidades,
lo que estaría representando también que en esa diversidad de costos, pues se trata de abarcar toda la pirámide, digamos, de ingresos de distintas familias que otra vez no tienen acceso a las universidades públicas gratuitas por las limitaciones de acceso o por los promedios previos, ¿no? Recordando que la UNAM, por ejemplo, lo que hace es aplica el examen y en función de los resultados de los exámenes limita el acceso, y hay carreras como medicina que aceptan a menos del 0.5%, arquitectura acepta por ahí del 3 o 4%, y otras carreras que tienen una mayor amplitud de aceptación en las universidades públicas del país. También es importante destacar en ese sentido que las familias que hoy, muchos de ustedes, para asegurar que sus hijos tengan una buena educación, ya sea pública, pero sobre todo privada por el costo que esto representa, están teniendo que enfrentar sacrificios personales. ¿Por qué? Otra vez, porque la economía ha llevado a un deterioro salarial, ha llevado a que ciertos aspectos de la vida cotidiana en los hogares sean más complejos. Estos conceptos que recordamos, decir, híjoles, que yo recuerdo a mis papás o recuerdo a mis abuelos que a cierta edad ya tenían una propiedad o tenían una casa o tenían cierto margen de libertad financiera que hoy no tenemos las familias mexicanas. Bueno, pues eso implica que, de acuerdo a ciertas estadísticas, por ejemplo, los padres de familia toman menos días libres, ¿no? Que necesitan preservar más su trabajo, ganar más para, ni siquiera ganar más, para asegurar lo mínimo que les permita sostener los recursos para que sus hijos continúen estudiando e incluso los mínimos para manutención. O bien 47% trabajó horas extras o tomó un segundo empleo o un segundo mecanismo de búsqueda de ingresos adicionales, redujo en 40%, si no es que más en algunos casos, sus actividades de esparcimiento porque los recursos son escasos y se tienen que asignar a tareas muy específicas como la alimentación, la renta, que también ha crecido significativamente en algunas ciudades del país, o precisamente la educación. Renunció a temas de tiempo personal, y aquí incluso tiene que ver temas como, por ejemplo, los traslados en las grandes ciudades, que muchas personas, el tiempo que realizan en sus traslados hacia las zonas de empleo implica que el tiempo personal o de convivencia familiar se disminuye. Y una parte importante, un tercio, de acuerdo a esta estadística, toma vacaciones menos costosas cuando no, de plano no las toma, porque otra vez la competencia de la administración de estos recursos escasos por bienes y servicios importantes para la familia, entre ellos la educación, se vuelve un tema importante. Entonces, sí hay que reconocer que vivimos un entorno donde los padres de familia, en su mayoría, enfrentan sacrificios importantes para mantener un cierto nivel de manutención de su familia, entre los cuales destaca el tema de educación, porque la educación hay que recordar que es un consumo de un bien que tiene un efecto en el largo plazo. Si yo compro una televisión hoy, la televisión la disfruto hoy. Si compro un vehículo hoy, el vehículo lo ocupo hoy. Si invierto en la educación de mis hijos, tiene un efecto postergado en el largo plazo, pero extraordinariamente importante, porque eso va a determinar, en muchos sentidos, como vimos anteriormente, la capacidad que tengan los jóvenes de incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones de desarrollo futuro. También es importante, perdón, destacar que el tema de la inversión en la educación superior de los hijos es un tema fundamental, porque yo puedo planear para el corto plazo con relativo grado de certeza. Yo puedo pensar que hoy me va bien en lo económico o que tengo un empleo más o menos garantizado. Puedo pensar que hoy mi hijo le va bien en la escuela y que a lo mejor tiene un buen promedio y probablemente pueda acceder a la educación superior. Pero yo no sé qué va a pasar en unos años. Entonces, yo puedo pensar que mi hijo que va en primaria le va bien en la escuela y puedo pensar, como todos los padres pensamos en nuestros hijos, que va a ser un extraordinario joven en preparatoria que le va a permitir acceder a una buena universidad pública. Pero no lo sabemos. Entre más se alarga el plazo en el tiempo, en cualquier proceso de planeación, más complejo se hace pronosticar el resultado futuro. Piensen simplemente en algo que precisamente en la Ciudad de México y otras estamos sufriendo en los últimos días, como el clima. Es relativamente fácil pronosticar si en la tarde va a llover, pero pronosticar qué va a ocurrir en una semana o en un mes o en 6 meses en términos climatológicos es complejo porque hay mucha interacción de muchos factores. Lo mismo ocurre en procesos de planeación familiar. Entre más se alarga el tiempo, el nivel de incertidumbre aumenta. Y ante el nivel de incertidumbre, la única solución para disminuir el nivel de incertidumbre es la planeación. Es incorporar elementos que me permitan protegerme contra esos factores de incertidumbre. Coloquialmente comentamos con frecuencia que hay que ahorrar por cualquier cosa, ¿no? Este fenómeno es la cosa para la que teníamos que protegernos, donde muchas familias perdieron los ingresos, perdieron la capacidad de generación de ingresos para mantener cotidianamente el gasto familiar. Muchas personas están afectando su capacidad de pago de rentas, por ejemplo,
personas que viven de rentar un departamento están perdiendo la capacidad de ingreso porque las familias que lo ocupaban no pierden la capacidad de pagar esas rentas. Estamos en un entorno extraordinariamente incierto. Entonces, invertir en la educación superior es un mecanismo que nos permite evitar o disminuir esa incertidumbre de futuro, protegernos contra la incertidumbre que hoy sabemos puede ser incluso mucho más grave de la que nunca hubiéramos imaginado. Si hace un año nos hubieran presentado un panorama como el que hoy vivimos en este entorno de pandemia y de control sanitario, nadie lo hubiera creído. Y esto nos muestra otra vez que esta visión de incertidumbre es una constante y será una constante hacia el futuro. No porque vayan a presentarse muy frecuentemente estos temas, pero sí porque sabemos que la incertidumbre es una constante ya en la evolución de la humanidad y del futuro desarrollo del mundo y de los países en todos sus ámbitos. Entonces, es importante esta planeación porque además sabemos que hay una especie como de discriminación laboral en el futuro. Los jóvenes que no tengan una educación superior sólida no van a tener ni el papel para mostrar, pero sobre todo las habilidades específicas para mostrar en el entorno laboral. Hoy no basta decir que vengo de tal universidad. Hoy necesitas probar en el mercado laboral que tienes habilidades y conocimientos específicos que te permiten agregar valor. Porque todos estamos viviendo una etapa donde las últimas grandes generaciones de jóvenes que nacieron en el país, este bono demográfico que se llamó, viene creciendo y viene compitiendo por empleos. Esto que en algún momento se planteó como una oportunidad, se decía es que México va a tener el momento durante varios años, el momento, este bono demográfico, donde va a tener la población económicamente activa más grande en su historia y en ese sentido la menor tasa de dependencia, una relación menor entre personas adultas mayores y niños, y eso puede generar mucho valor. Sí, si hubiéramos generado los empleos que requería la economía, pero no los hemos generado y no vemos trazas de que se vayan a generar con la velocidad que se requiere. Entonces, ¿qué va a implicar? Que va a haber una enorme competencia por los mismos limitados puestos de trabajo por un grupo muy grande de jóvenes. ¿Quiénes los van a ganar? ¿Quiénes van a ganar? Los que no sean discriminados laboralmente, fundamentalmente por un tema de acceso, que sea capacidad de mostrar conocimiento. Hay muchos elementos, por supuesto, a nivel sociológico que muestran que también el origen de una familia determina de alguna forma cuáles son las capacidades futuras de acceso a los empleos, pero sí es un hecho fundamental que para un joven que tiene educación superior, la posibilidad de acceder a mejores empleos es un tema fundamental. También la planeación en el presente, cuando los hijos son pequeños, reduce la incertidumbre futura en términos económicos. Pensemos, por ejemplo, que a lo mejor una familia que tiene 35, 30 años está en un momento en su vida profesional donde puede relativamente más fácil, no quiero decir de manera sencilla, pero puede con menor dificultad construir un ahorro que le permite en el futuro enfrentar los gastos, ¿no? Imaginemos ese mismo escenario y vinculemos además con el hecho de que tenemos los hijos más tarde. O sea, hoy una realidad del país es que la mayoría de las familias tienen su primer hijo más tarde, tienen menos hijos. ¿Y esto a qué lleva? Lleva a que nuestros hijos, cuando entran a la universidad, que antes, cuando una familia típica, su hijo entraba a la universidad, los padres de familia tenían por ahí de 42, 43 años en el exceso, hoy se acerca más a los niveles de 50 años cuando el hijo entra a la universidad por este desfasamiento que hubo en la edad del primer hijo. Entonces, ¿a qué lleva esto? Que si ese niño, cuando esos padres de familia está entrando a la universidad, esos padres o madres de familia, que son el sustento del pago de la colegiatura futura, pierden el empleo, estadísticamente una persona que tiene más de 50 años, la posibilidad de obtener un empleo igual remunerado es muy, muy baja. Entonces, eso va a limitar la posibilidad de enfrentar esa contingencia futura. Entonces, ¿qué mejor que anticipar la planeación para crear una reserva que permita no solo enfrentar ese gasto, sino disminuir la incertidumbre económica futura? Y otra vez, recordar que en este entorno, o sea, un entorno complejo, donde adicionalmente algunos factores socioculturales de la economía mexicana, y no solo la economía, de la sociedad mexicana, provocan factores adicionales de incertidumbre. Por ejemplo, hoy vivimos en una sociedad que la tasa de divorcio ha crecido significativamente mucho más rápido que la tasa de propensión al matrimonio. Entonces, en esta combinación, ¿qué es lo que encontramos? Que hoy una pareja que se case hoy en el presente, que se ha casado en los últimos años, tiene probablemente entre un 20 y un 30% más de probabilidad de entrar a una situación de divorcio de la que tuvieron sus padres. Y eso crea una nueva dinámica económica en las familias, porque no necesariamente el divorcio se produce en buenos términos, no necesariamente hay un apoyo integral, o simplemente crea condiciones que hacen muy difícil que se mantenga el nivel económico de sustento a los jóvenes o a los niños para su futuro desarrollo educativo y posteriormente profesional. Y adicionalmente, es importante destacar, y yo es un tema que señalo mucho porque lo vinculo con otra área que también es muy importante, que tiene que ver con el tema del retiro.
Si planeamos con anticipación este tema tan fundamental como tiene que ver la educación, para darle mejores oportunidades laborales a nuestros hijos en el futuro, entonces lo que estamos haciendo es que cuando nuestros hijos estén en la universidad, ya ese tema ya lo tenemos resuelto y podemos concentrarnos incluso unos años antes más en la prevención de nuestro propio retiro futuro. Si no lo hacemos, lo que va a pasar es que vamos a tener que estar gastando más en esa etapa donde deberíamos estar preocupándonos por nuestro retiro, gastando todavía en el sustento de la educación de nuestros hijos y además con una relativa gran certeza de que si no los apoyamos a que tengan mejores oportunidades de enfrentar el entorno laboral, ellos los vamos a tener que apoyar por más tiempo. Y hoy lo que estamos viendo son que el porcentaje de jóvenes que prolongan su estancia en el hogar paterno-materno es muy grande en relación con otros años y con otras culturas y con otros países, porque precisamente ante una incapacidad de incorporarse al mercado laboral les cuesta más trabajo y se mantienen dentro del seno hogar, generando una presión de gasto para los propios padres de familia que no pueden prepararse para su propia vida futura en el retiro. ¿Cuáles son las maneras más adecuadas de planear el futuro educativo? La primera es analizar la situación financiera y en ese sentido hacer un diagnóstico puntual para saber dónde estoy parado, ¿no? Casi siempre las personas decimos, no puedo ahorrar porque no tengo dinero. Si hacemos un ejercicio puntual de análisis de la situación financiera, vamos a encontrar casi todas las familias que con independencia de las particularidades que las familias pueden tener, vamos a encontrar que todas tenemos oportunidades para encontrar mecanismos que nos permitan canalizar mejor el uso de nuestros recursos. Ya sea, porque estemos gastando más en algunas cosas que no debemos, o porque no estamos administrando bien nuestros ingresos, o porque no estamos buscando oportunidades adicionales de ingreso laboral. No es algo sencillo, evidentemente, pero por lo pronto encontrar oportunidades de reducción o planificación más adecuada del gasto, eso sí se puede, o de planificación más adecuada de la deuda, por ejemplo. Muchas familias, el no tener un adecuado análisis los lleva a endeudarse en mecanismos que son muy ineficientes, tarjetas de crédito muy caras, habiendo muchas diferencias de precio entre los costos de las tarjetas de crédito. Pues ese análisis puntual es fundamental. En segundo lugar, definir una meta muy específica y elaborar un presupuesto que me permita decir, a ver, yo quiero canalizar desde esta edad recursos para el futuro educativo de mis hijos. Entonces, toda meta, todo gran objetivo tiene que tener metas intermedias, objetivos puntuales, medibles. Y en la construcción de un presupuesto eso se facilita. No es fácil, la mayoría de las familias cuesta mucho trabajo seguir un presupuesto, pero tener un presupuesto es una especie de guía para que no vayamos en un camino que no solamente no reconozca los límites, sino que además esté empedrado y que sepamos que tiene una cierta dirección y un cierto rumbo. Eso ayuda a que las familias busquen y tengan mejores posibilidades de alcanzar un objetivo económico en el futuro. También es fundamental cuando hablamos de planeación financiera y en ese sentido de la educativa relacionada con lo financiero, es elegir vehículos de inversión que sean adecuados, correctos y sobre todo confiables. En México, como en otros países, es muy frecuente que en la búsqueda de instrumentos de ahorro, de inversión, que nos puede resultar atractivos por un flash inmediato, por una recomendación no cuidada, caigamos en manos de instrumentos que no sean confiables y que no sean ciertos. Y desafortunadamente en México tenemos muchos momentos, incluso en la historia reciente, pensemos en casos como el de FICREA, que se dio hace algunos años, donde supuestas instituciones financieras defraudaron a los ahorradores. Entonces hay que buscar instrumentos de inversión. Uno, que cumplan con condiciones técnicas, que asocien los objetivos del ahorro con las características de la inversión y sobre todo que sean confiables. Y la cuarta es la mejor manera de aprender a nadar es nadando. Podemos dar muchos cursos, podemos dar mucha información sobre las ventajas del presupuesto, cómo se elabora un presupuesto, cuáles son los mejores vehículos de inversión, pero lo más importante es poner manos a la obra en un tema tan concreto como es la separación y la ubicación de recursos que nos permitan dedicarlos a este esfuerzo que tiene que ver con la planeación futura de los gastos de la educación superior de nuestros hijos. En Mexicana Beca se construyó desde hace muchos años, ya estamos cumpliendo 24 años, un fideicomiso educativo que tiene varias particularidades y eso es importante destacar. El fideicomiso educativo es un instrumento jurídico, es un instrumento financiero que reúne dos condiciones, de crear un mecanismo que le permita construir un ahorro de una manera eficiente en términos financieros, pero al mismo tiempo con una gran seguridad jurídica, al ser un mecanismo cerrado que impide que ocurran cosas con esos recursos. La primera, fundamental, impide que haya un mal manejo de esos recursos porque el fideicomiso tiene una particularidad. Los dueños del fideicomiso, no es Mexicana de Becas en este caso, no es la entidad, no son los bancos, son los padres de familia. Tienen cuentas individualizadas
que el destino de esos recursos solamente puede darse de acuerdo a las reglas establecidas, que es que lo ocupa para el futuro y que se administra de manera específica establecida en los contratos fundamentales. Y eso le da una protección muy importante. En segundo lugar, tiene una ventaja también importante, que debería ser la primera, que es una ventaja fiscal. La ley del impuesto a la renta establece que prácticamente todo lo que nosotros nos genera un ingreso causa un impuesto. Entonces, si yo invierto y ahorro en un vehículo que me da una tasa de rendimiento, ese rendimiento se considera un ingreso y por lo tanto va a estar grabado, va a sufrir un impuesto. Y hoy en México era alto, se hizo extraordinariamente más alto. Hoy, una persona que ahorra en un instrumento como un pagaré bancario, como ciertos instrumentos gubernamentales de ahorro, tiene una retención del impuesto a la renta que se calcula sobre el rendimiento que obtiene. Y este es de 1.46%. ¿Esto qué quiere decir? No, suena poquito, pero en realidad es un porcentaje sobre el absoluto del rendimiento. Esto quiere decir que si una persona está en un instrumento que le da un 5% de interés anual, el rendimiento efectivo que le va a pagar la institución financiera es de 3.55, porque hay esa retención del 1.45% de impuesto. Entonces, ese, que es un gran pellizco, digamos, al rendimiento que obtiene un instrumento de inversión, en la misma ley de impuesto a la renta establece que los fideicomisos educativos no son sujetos a esa retención. Y eso hace que el rendimiento íntegro que obtiene el vehículo no cause ese impuesto y por lo tanto permite una acumulación mayor en el tiempo y mayor premio, digamos, por el esfuerzo de ahorro de las familias. Y una tercera característica que tiene este fideicomiso educativo es que es irrevocable. Esto es, está establecido entre la propia conformación jurídica del instrumento y las propias características que lo operan, que Mexicana de Becas no lo puede desaparecer, no puede decir ya no quiero tener este fideicomiso, ya lo desaparezco. Ese fideicomiso es irrevocable por propia constitución del fideicomiso, pero además les decía, porque los dueños del fideicomiso no es Mexicana de Becas, son los padres de familia que tienen sus cuentas individualizadas en este sentido. Otro tema importante a destacar es que hay muchos vehículos que permiten una relativa nivel de planeación hacia el futuro. Algunos son seguros educativos, pero hay que señalar, en primer lugar, que cualquier mecanismo de planeación que escojan las familias es siempre bueno, cualquier mecanismo de protección. Pero sí hay que encontrar cuáles son las particularidades, encontrar qué me sirve más en determinados momentos. Primer tema importante es el periodo de aportación. Si yo escojo un seguro educativo, voy a tener que estar haciendo aportaciones a lo largo de todo el periodo, desde que lo contrato hasta el momento final en el que yo logro que mi hijo o mi hija entre a la universidad. Entonces, esto representa que si yo quiero empezar a ahorrar cuando tengo mi hijo o mi hija tiene 3 años, voy a ahorrar en promedio, voy a estar aportando en promedio durante 15 años. Entonces, cuando los niños son jóvenes, pequeños, el mejor vehículo es un fideicomiso educativo, porque en el caso de Mexicana de Becas, por ejemplo, los periodos, los bloques de aportación son de 5 años y eso permite que yo construya un objetivo muy claro de 5 años de ahorro y si puedo continuar ahorrando con un segundo bloque de ahorro, pero no estoy amarrado, digamos, a un periodo de aportación demasiado largo. En segundo lugar, porque este beneficio fiscal que ya señalaba, solo lo tiene un fideicomiso educativo, porque se estableció en la ley. Los seguros educativos tienen otras ventajas, pero no esto que permite un rendimiento, además de un beneficio fiscal sobre ese propio rendimiento. Y adicionalmente, en el caso del fideicomiso educativo, tiene una ventaja adicional y es que en el periodo de aportación, esto es durante el periodo que las familias están en un plan que se conoce como de contribución definida, porque yo sé cuánto tengo que ir aportando mes a mes a lo largo de esos 5 años de aportación, en el caso de ahorro para la educación superior, yo estoy protegido por un seguro que protege 2 condiciones. Protege o el fallecimiento de cualquiera de los 2 suscriptores del plan de ahorro, en este caso típicamente es el padre y la madre, pero puede ser la madre y otra persona, el padre y otra persona. Lo que hace es que si, por ejemplo, en un caso desafortunado, donde la familia decidió ahorrar 6,000 pesos al mes, hace su primera aportación y va a realizar otras 60 aportaciones a lo largo de esos 5 años. Hace una sola aportación. Cualquiera de los 2 suscriptores, sin importar quién sea el que hace la contribución, fallece, este mecanismo de protección lo que hace es asegurar y pagar todas las aportaciones remanentes del plan. Esto se parece un poco a cuando contratamos, por ejemplo, un crédito automotriz, que me obligan a contratar un seguro que hace que lo que yo le debo a la empresa, al banco o a la armadora que me prestó para comprar el coche, en caso de fallecimiento, ese seguro se encarga de pagarle a la armadora lo que no le he pagado por el crédito automotriz. En este caso es lo mismo, pero es un vehículo que protege la intención de ahorro.
Y en ese sentido sí se trata de algo único, porque estoy protegiendo no una obligación, sino mi intención de ahorro futuro. Y eso en ese sentido es una protección extraordinaria que protege, decía yo, en caso de fallecimiento, pero también en caso de incapacidad permanente o total de cualquiera de los dos suscriptores que tengan cada uno de los planes. Adicionalmente, es una inversión programada, ¿no? Como se muestra en este pequeño gráfico. Se ahorra durante 4 años si lo que quiero ahorrar es para la educación media superior, para la preparatoria, 5 años si quiero ahorrar para la universidad. El resto del tiempo, los recursos están siendo acumulados, generando rendimiento, invertidos de una manera muy conservadora, pero muy eficiente, que para muestra la tenemos precisamente en estos momentos de esta incertidumbre, donde otros vehículos muy complejos, también muy avanzados, no han tenido muy buen resultado, y en el caso del Fideicomiso Mexicano de Becas ha tenido retornos superiores al 5% anual, insisto, en momentos sumamente complicados, no solo para la historia económica de México, sino para nivel mundial, y que han enfrentado muchísimos vehículos financieros y de inversión en México y en el mundo. Entonces, en ese sentido, durante ese periodo van a estar generando rendimientos, y cuando llegue el momento donde mi hijo, mi hija entran al nivel que yo escogí, ya sea preparatoria o universidad, típicamente es lo que más se ahorra para la universidad, se le empiezan a entregar los recursos durante un periodo tal que se empiezan a entregar en exhibiciones anuales, de forma tal que son cantidades similares, ligeramente crecientes, pero de esta manera se evita que tenga toda la familia el dinero de un golpe, para evitar que se lo gasten de un solo jalón, y al contrario va eficientando las disposiciones para que vaya ganando un poco más de rendimiento en los años y va recibiendo en esas anualidades de forma tal que en el último año de la carrera está recibiendo el remanente de los recursos que tienen para pagar el nivel educativo que decidió. No es un vehículo que garantice la educación. Lo que está diciendo es, a tu nivel de ahorro, yo te digo más o menos para qué te va a alcanzar, sabiendo que en periodos muy largos, en primera, una institución financiera no puede garantizar rendimientos, eso no es adecuado, ni es correcto, ni es legal, pero sí puede hacer proyecciones, en este caso como las hacemos muy conservadoras, de decir cuánto es lo que podría yo pensar que va a subir la colegiatura de una universidad, que yo pienso que sería mi objetivo, y cuánto creo que van a ir generando en el tiempo los rendimientos para ver cuánto va a tener el futuro que me permite enfrentar ese costo futuro de la educación. Eso es lo que hace Mexicana de Becas con las familias que intentan ahorrar, ayudarles a planear. Entonces, Mexicana de Becas reúne estas condiciones, por un lado, de tener un ahorro para un fin específico, ¿verdad? Que es algo muy importante. Las familias normalmente ahorramos más cuando tenemos una visión de para qué ahorrar. Cuando me dicen ahorra para cualquier cosa, típicamente las personas somos mucho menos proclives a ahorrar. En cambio, si me dicen ahorra para una vacación, ahorra para el enganche de tu coche, ahorra para el enganche de tu casa, ahorra para la educación y el futuro de tus hijos, ese fin específico siempre genera un mejor cumplimiento de los objetivos de ahorro. En segundo lugar, ya destacaba yo, es un corto periodo de aportación, son 5 años. Puedo ampliarlo, quedarán un segundo bloque de ahorro si empecé cuando mi hija es muy pequeño, y eso me facilita mi planeación en términos de estos bloques, pero también no me genera una obligación muy larga que puede interrumpirse porque todas las familias tenemos ciclos económicos, a veces nos va muy bien, a veces no nos va tan bien, a veces nos va muy mal. Entonces, esa capacidad de planear en ciclos relativamente cortos, 5 años, es una gran ventaja. Otro beneficio importante es este que ya les destacaba, del beneficio fiscal, que permite que tengamos un mayor premio por el ahorro, porque este pellizco que se da en la parte fiscal es muy significativo, y eso no está afectado en los rendimientos que obtiene Mexicana de Becas, lo cual es un extraordinario premio en este momento para los padres de familia que han ahorrado y que han confiado en este vehículo para obtener un futuro más promisorio para sus hijos. Este seguro de pago saldado que protege durante el periodo de aportaciones en caso de que haya una dificultad grave para la familia, como es el fallecimiento o incapacidad permanente total, que otra vez protege la intención de ahorro. Y esto es un mecanismo muy, muy importante cuando las familias, algunas que hemos enfrentado, importantes pérdidas donde alguno de sus padres fallece, sabemos la dificultad que representa para la familia sostener en el tiempo la capacidad para generar recursos. En lo personal es un tema que conozco de manera muy cercana, en primer lugar porque mi padre falleció cuando yo tenía 8 años, y puse de los esfuerzos y enorme trabajo y sacrificio que costó en mi caso para mi madre, trabajar de manera sostenida para ayudarnos a que sus hijos tuviéramos una educación que nos permitiera enfrentar adecuadamente los retos profesionales. Entonces, en ese sentido es un tema importante. También es que destacar que, como todo vehículo de ahorro, el rendimiento competitivo es muy importante. Pero aquí hay que cuidar algo. El rendimiento
siempre es una función de entre muchos factores el riesgo. Entonces, si alguien me promete rendimientos exorbitantes muchas veces por arriba de la inflación, lo que no me está diciendo y debería decirme es que trae un riesgo implícito muy elevado. Entonces, en ese sentido también procurar tener una mucho mejor planeación con rendimientos que sean competitivos, pero siempre no seguros, porque insisto, legalmente no hay rendimientos seguros, pero sí que tengan una adecuada administración del riesgo y que tengan un adecuado control sobre en qué estoy invirtiendo, para que yo tenga un track record de esa empresa, de ese vehículo, que me diga cómo se ha comportado en el pasado con todos estos instrumentos. Ya hay Mexicana de Becas, tiene una trayectoria aprobada, donde siendo muy conservador, siempre ha logrado ir cumpliendo de manera puntual responsabilidad fiduciaria que tiene con los clientes de administrar de la manera más prudente, más eficiente, con rendimientos competitivos, ayudados además por este tema fiscal, a ir construyendo un patrimonio futuro para las familias. Tiene además un tema que es extremadamente importante, que tiene que ver con una red de convenios y de alianzas, que lo que ha hecho Mexicana de Becas es acercarse con instituciones muy prestigiadas educativas de México y del extranjero para decirle, a ver, yo aquí tengo un grupo de familias, que hoy históricamente son más de 50,000, que les interesa fundamentalmente y que han puesto su dinero en ese interés, el futuro de la educación de sus hijos. ¿Qué les das tú para que yo te deje que les acerque esta oferta educativa? Y lo que dan son descuentos. Y en esta red de convenios con universidades, que hoy tenemos más de 50 convenios en México y más de 600 a nivel internacional a través de distintas redes, hay mecanismos que permiten que las personas, aun cuando ahorren poco, tienen acceso a estos descuentos. Entonces, hablamos de universidades en México que van desde descuentos desde el 9, 10%, hasta universidades que dan descuentos del 30 o del 35% de la colegiatura, que es un beneficio extraordinario, que si lo convertimos en un rendimiento implícito, es como si hubiera tenido 2 o 3 veces extra del rendimiento en algunos casos. Y esto otra vez, insisto, es importante porque hay familias que dicen, es que yo no puedo ahorrar mucho. Bueno, para la familia que aún sacrifican se puede ahorrar poco, él también tiene derecho y beneficio de este tipo de convenios. Y además alianzas con empresas que les dan descuentos a las familias. Y en ese sentido, tanto los convenios con universidades como las alianzas tienen una ventaja. No solo operan para ese niño o niña en el futuro, operan para la familia del presente. Entonces, una familia decide ahorrar con Mexicana de Becas, va a tener a lo mejor esos descuentos para el futuro, para su hijo, para su hija, pero él también los tiene, los padres de familia. Y en ese sentido, un papá o una mamá que quieren tomar un curso de especialización o una maestría, también va a tener ese descuento hoy en el presente, del que probablemente también pueda gozar su hijo en el futuro cuando llegue el momento de la educación superior. Y el tema de la educación, orientación vocacional, que es un tema que nos hemos dedicado muy, muy fuertemente a construir, está orientado a ayudar a que los jóvenes tengan capacidad de elegir mejor sus carreras, de elegir mejor, más analíticamente para qué son buenos y qué es lo que les puede redituar mejor en términos de desarrollo personal. No solamente pensando específicamente en el tema de un beneficio económico, sino pensando es dónde sus capacidades pueden provocar un mejor desarrollo integral que les produzca también la necesaria felicidad para trabajar en algo que es a lo que te conduce el éxito. Cuando alguien me pregunta qué carrera estudio para tener dinero, la que te guste, la que estés dispuesto a matarte trabajando, porque te gusta tanto que vas a generar mucho valor, vas a generar mucho desarrollo y con mucha capacidad de crecimiento profesional, porque te gusta hacer lo que haces. No todo el mundo tiene la fortuna, como algunos la tenemos, de dedicarnos a cosas que nos gustan, pero si estudiamos algo que reúne esa dualidad, donde soy bueno para eso y me gusta hacerlo, entonces a través de la orientación vocacional puedo perfilar mucho mejor qué es lo que quiero, puedo y debo estudiar. Y en ese sentido, una reflexión también adicional final sobre este tema tiene que ver con el hecho de el tema de género. En México tenemos un rezago muy importante, muy, muy importante en muchos temas de género, pero cuando hablamos de educación particularmente, tenemos una deficiencia donde históricamente son poco el porcentaje, es reducido el porcentaje de mujeres que se incorporan a carreras de las que están siendo y construyendo el futuro, las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y no tiene que ver un tema de capacidad personal, evidentemente, tiene que ver con una especie como entre lógica sociocultural, con falta de orientación, con falta de una adecuada canalización. ¿Qué es lo que sabemos? Que en esos sectores la brecha salarial, por ejemplo, entre hombres y mujeres se disminuye, en que esos sectores el salario se amplía. Entonces, si a través de orientación vocacional logramos que muchas más de nuestras hijas participan en estas áreas del conocimiento, que van a tener mejor capacidad de desarrollo profesional, donde además se están creando los empleos del futuro, entonces también estaremos contribuyendo a la disminución de una brecha de género que es una realidad, que es inaceptable, que es antieconómica y que es, por supuesto, injusta y que tenemos que ayudar entre todos a construir por un mejor beneficio, no solo para nuestras hijas, sino también como sociedad en su conjunto.
Entonces, en términos generales, les diría, como resumen, es importante que las familias reconozcamos la importancia de la educación. Dos, es importante que reconozcamos que el futuro es incierto y nada nos garantiza que nuestros hijos van a poder contar con una educación gratuita, por lo tanto tenemos que prever en el presente. Y finalmente, que para prever este tema tenemos que buscar mecanismos que sean confiables, que nos agreguen valor, que nos den certidumbre, que sean conservadores en la administración de los recursos, pero que sí nos generen un valor financiero en el tiempo y que reúnan todas estas condiciones con una trayectoria por de casi 30 años, como ha sido Mexicana Becas en el pasado para cientos de familias en el país. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Muchas gracias, Raúl. Te voy a leer algunas de las preguntas. ¿Cómo saber cuál es el mejor método de ahorro para asegurar los estudios universitarios de mi hijo? Bueno, les diría que, en primer lugar, aquel que es flexible para adaptarse a mi condición económica, ¿no? Por ejemplo, en la periodicidad del ahorro, que cada cuándo tengo que aportar. Mexicana Becas construyó un mecanismo que permite que las familias puedan decidir desde el principio si quiero ahorrar de manera mensual, trimestral, semestral, anual o incluso mediante un pago único. Me cayó un dinero y nada más esto quiero canalizar. Entonces, es importante eso porque hay que reconocer que las familias tenemos ciclos económicos diferentes. Algunos, por ejemplo, tienen un sueldo fijo, otros tienen un sueldo relativamente ajustado, pero tienen un pago de aguinaldo o un pago de reparto de utilidades o ciertos ciclos de negocio que tienen ciertos momentos en el año. Entonces, entender y que sea flexible, ese es un tema importante. Un segundo, les decía, la confiabilidad, que sean vehículos que tengan elevados niveles de confianza. En los temas financieros no vale nada más que la confianza. Un rendimiento prometido no vale nada si no se traduce en un rendimiento adecuado y cierto. Entonces, en el pasado está lleno de historias donde hay estas promesas de rendimientos altísimos que nunca se concretaron porque resultaron fraudes. Entonces, la confianza es fundamental. Y en tercero, uno que me agregue valor alrededor. Que por este esfuerzo y sacrificio que hacen las familias me agregue premios. ¿Premios como qué? Como convenios, como descuentos con universidades, con mecanismos que me permitan darle solidez y mayor certidumbre y cumplimiento futuro de mi ahorro. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿a partir de qué momento se puede comenzar un plan de ahorro para la universidad? Mire, a mí cuando me hacen esa pregunta, y si yo hubiera sabido, mi hija ya afortunadamente entra a la maestría, en el momento que le esté cortando el cordón umbilical, ahí ponga su primer peso. Porque el tiempo en temas financieros es nuestro mejor aliado. Una persona puede tener mucho dinero y poco tiempo y va a encontrar un resultado financiero menos favorable que una persona que tiene menos tiempo, menos dinero, pero más tiempo. El tiempo acumula, genera rendimiento. Siempre, no recuerdo a quién le atribuí la frase, pero que la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Entre más mis recursos están obteniendo, generando rendimientos sobre esa nueva cantidad, más rendimiento, genera un efecto de bola de nieve favorable. Entre más temprano se empieza a ahorrar, es mejor. Recordando además que cuando todos los que hemos tenido hijos pequeños, cuando tienes un hijo pequeño, tu margen de maniobra se disminuye, no puede ser muchas cosas. Entonces es un momento adecuado porque tu nivel de gasto en relación con lo que vas a tener en el futuro es menor. Entonces, en ese momento para empezar es muy, muy importante, pero siempre entre más joven mejor, pero siempre hay que hacerlo en cualquier momento que sea. Perfecto. Aquí menciona, ¿mi plan de ahorro se puede utilizar si mi hijo quiere estudiar en el extranjero o solo aplica para universidades nacionales? No, se puede utilizar para cualquier, digamos, formal, ¿no? ¿A qué me refiero? En México la norma establecida es estudios con reconocimiento de validez oficial, ¿no? Pero este reconocimiento de validez oficial opera en otras partes del mundo. Esto quiere decir, si mi hijo puede estudiar arquitectura en otra parte del mundo, pues va a regresar y va a ejercer como arquitecto realizando algunos procesos. O sea, mientras sean estudios equivalentes a licenciatura, se está cumpliendo, o de preparatoria, si es que opte por esa decisión, puede operarlo. Y tan es así que tenemos una serie de convenios que le permiten estudiar en distintas partes del mundo. Hoy, por ejemplo, si tenemos la posibilidad, se están abriendo grandes oportunidades de estudios en Europa, en Oceanía, por ejemplo, en Australia y en Nueva Zelanda, están incorporando muy rápidamente algunas de las mejores universidades del listado de las 100 mejores a nivel mundial, porque están buscando atraer población joven que les interesa desarrollarse académicamente y después socialmente en los países. Entonces, por supuesto, se puede utilizar en otros países y también vale destacar algo. A veces pensamos, no, es que la educación formal pues, no contempla ciertas áreas de la actividad humana. Mi hijo es artista, mi hijo es...
todo lo que se quiera desarrollar, todo tiene un referente a nivel de educación superior. Hay licenciaturas en arte, hay licenciaturas en danza, hay licenciatura. Hoy, por ejemplo, si ustedes recordemos hace unos 30 años, si alguien decía que quería ser chef, decías, pues que te enseñe a tu abuela a cocinar, ¿no? Hoy estudiar chef en una escuela donde tienes un certificado de Cordon Bleu, pues te cuesta lo mismo o más que estudiar una ingeniería. Entonces, hay una serie de temas, ¿no? Mi familia, por ejemplo, es gente de cine. Ellos empezaron hace 70 años, yo creo, probablemente trabajando en el cine, pues jalando cables y mientras alguien les tuvo confianza para darles una cámara. Hoy estudiar cine en algunas de las escuelas privadas que existen en México, en el extranjero, es extremadamente costoso. Entonces, se puede utilizar para eso y se debe de buscar que haya una referencia académica que soporte la educación futura y el desarrollo profesional. ¿Puedes volver a mencionar para quién aplica estos convenios? Porque aquí están preguntando. ¿En el sentido de universidades o de personas? ¿De quién puede hacer uso de este beneficio? El Cuando convenio, los convenios originalmente se construyeron pensando en los niños o las niñas para su futuro. Pero lo que dijimos es, bueno, pues ese beneficio está en el futuro. Si una familia ahorra cuando su hijo tiene 3 años, ese beneficio lo va a ver en 15 años. Mejor pidámosles a las universidades que ese beneficio también sea aplicable para los padres de familia de esa familia que está ahorrando. Entonces, tenemos muchos casos que ahorra la familia hoy, tiene un hijo de 2 años, pero el padre o la madre está haciendo una maestría en alguna universidad privada y está obteniendo ese mismo descuento. Entonces, la familia obtiene el descuento, aunque se esté ahorrando para un hijo en específico para el futuro. Si llega el momento de que va a entrar a la universidad la niña o el niño, pero no quiere estudiar, ¿se recupera el ahorro? Bueno, aquí hay, digamos, muchas variantes. La primera es importante destacar. La experiencia mexicana de becas es que el porcentaje de niños o niñas que llegado el momento de entrar a la educación superior dicen que no quieren estudiar es extraordinariamente bajo, mucho más bajo que el que tenemos a promedio nacional. Y creo que la explicación tiene que ver un poco en términos de conducta o de socialización en el hogar. Piensen ustedes, familia, que a lo mejor tienen 30, 35 años, y tienen un hijo pequeño y empiezan a ahorrar para él. No sé ustedes, pero yo creo que la mayoría lo que haríamos es que en cuanto nuestro hijo o nuestra hija empezara a entender las cosas, le estaríamos diciendo, oye, la familia está haciendo un sacrificio, está ahorrando para ti. Tú vas a estudiar una carrera porque estamos ahorrando para ti. Y año con año le recordamos que la familia constituyó un ahorro con sacrificio y con esfuerzo para que estudie. Y le vamos a ir, y somos una familia además que estamos entendiendo la importancia de la educación y seguramente le vamos a preguntar qué quiere estudiar. Y entonces, ese niño o niña va a crecer en un entorno donde está viendo la educación no solo como una posibilidad, sino como un objetivo que tiene que alcanzar. Y eso lleva a que el porcentaje de niños que no estudian sea muy bajo. En segundo lugar, muchas veces lo que sí ocurre en un modelo educativo como el de México, que a los 18 años te piden que escojas un área profesional. En otras partes del mundo tienes unos primeros 2 años que son medio de todo, para que entiendas bien qué quieres hacer, pero en México a los 18 tienes que optar por una carrera. Lo que ocurre es que hay niños, niñas, jóvenes, que a esa edad no saben que quieren estudiar. Y lo que hacen es postergan. Dicen, a ver, me voy a aguantar un año trabajando, nada más que no se queden en la casa de baquetones, pero que se pongan a chambear en algo. Me quedo 1 año, 2 años en lo que decido que quiero estudiar. Ese periodo sigue generando rendimiento y haciéndose el ahorro más grande. Va a servir para más. Finalmente, si ese niño en concreto, niña, no quiere estudiar, ese ahorro es transferible para otro niño en la familia, sin ninguna penalización, sin ningún costo, ¿no? Se transfiere el ahorro y ese esfuerzo simplemente se canaliza a otro lado. Solamente en el caso de que quisiera hacerse una cancelación total, entonces sí tiene una penalización sobre un porcentaje de los rendimientos, que tiene que ver con todos estos temas que ya hemos comentado. Ok, justo la siguiente pregunta tiene que ver con qué pasa si cancelo el plan de ahorro. ¿Cuáles son las penalizaciones con Mexicana de Becas? Las penalizaciones dependen de la edad en el momento de cancelación, pero la premisa inicial es decir, hay muchas alternativas antes de cancelar, ¿no? Hay prórrogas, si yo pierdo el empleo, pues puedo tener una prórroga donde recuerden que no le están pagando en ese contexto a Mexicana que estoy generando un ahorro personal, que evidentemente tiene un costo, que se trae un gasto de administración, pero estoy ahorrando para mí. Entonces, si yo tengo enfrente un problema laboral y pierdo el empleo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues decirle a Mexicana de Becas que me aguante y se suspende el periodo de aportación, se alarga y luego reanudo, recupero mis beneficios cuando me emparejo y nada más voy a ahorrar más durante más años. Entonces, esa es una ventaja. El peor escenario es
el de cancelar por completo, porque evidentemente la penalización pues sí tiene un golpe sobre el rendimiento, un porcentaje, no sobre el capital, sino un porcentaje de los rendimientos que obtengo, ¿no? Pero sería tanto como decir, estoy contratando un seguro y el día que choco no lo quiero usar. O sea, estoy pensando en un vehículo que debe ser pensado y construido con el fin de alcanzar ese objetivo, y toda la estructura está orientada a ayudar a que las familias cumplan con ese objetivo. Ok. Aquí preguntan, bueno, es una sola pregunta, si hay una edad máxima del niño para entrar a ahorrar con nosotros y si hay un monto mínimo. No hay un monto mínimo, pero sí, evidentemente es un ahorro que se tiene que construir hacia el futuro, pensando en que entre más ahorre voy a generar mayor valor. La edad máxima para entrar al niño es una edad de 10 años, porque estamos tratando de concentrarnos en los niños de menor edad para que el tiempo juegue a favor de las familias. Entonces, entre más joven sea el niño, mejor beneficio tendrá. No hay un monto mínimo, pero sí hay que pensar que este es un ahorro. Para todo lo importante, no se ahorra lo que se sobra, se ahorra lo que se requiere. Veo una pregunta donde señalan el tema del rendimiento, ¿no? Hay personas que apenas acaban de recibir de terminar de pagar y dicen, no, yo veo que mi rendimiento apenas es bajo. Recuerden que el rendimiento tiene un comportamiento, quiero ver cómo ven, si de aquí para allá o de acá para acá, creo que no van así. Tiene un comportamiento exponencial. Esto es, precisamente por el tema del interés compuesto, en esos 5 años en que yo estoy ahorrando, mi ahorro va creciendo así, evidentemente es el periodo donde tengo mi cobro, pero a partir de ese momento empieza a crecer de manera exponencial. Entonces, entre más pegado esté al momento donde empecé a ahorrar, ahí voy a ver un beneficio financiero muy reducido. Pero a partir de que yo terminé mi parte de aportación, donde ya no tengo ningún cobro de gasto de administración, el comportamiento de la curva de rendimiento va a ser más alto, ¿no? Entonces, evidentemente los rendimientos no los decide Mexicana de Becas, es en función de la economía. Mexicana de Becas invierte en instrumentos, pensemos como tipo CETES y bonos, instrumentos de esa naturaleza, instrumentos bonos, se llaman instrumentos de deuda gubernamental, deuda privada, todos oficiales, reconocidos, pero con calificación superior, que el rendimiento depende del comportamiento de la economía. Recordemos que tan solo hace un par de años las tasas de interés andaban arriba del 8%, hoy la tasa de referencia en México ha perdido más de la mitad, entonces estamos en niveles de 4%. Entonces, ese comportamiento va variando dependiendo de las variables de la economía, pero si el comportamiento entre más se acerque el momento del fin, es cuando más ha crecido exponencialmente la generación de valor a través de los rendimientos.